Ahora vamos a hablar sobre la estructura del Código de Comercio de Guatemala, el cual es el decreto número 270, con fecha de vigencia del 1 de enero de 1971. El Código de Comercio de Guatemala consta de 4 libros. También consta de 1039 artículos que están regulados dentro del Código de Comercio. Los nombres de los libros del Código de Comercio de Guatemala son de los comerciantes y sus auxiliares, de las obligaciones profesionales de los comerciantes, de las cosas mercantiles y 4 de las obligaciones y contratos mercantiles. El Código de Comercio que han existido durante la historia en Guatemala son varios y les voy a determinar o se les voy a dar a conocer y a determinar cuáles fueron estos códigos y qué año y quién fue el presidente que estuvo de acuerdo con estos códigos. Iniciamos con el año 1877, el Código de Comercio de Justo Rufino Barrios. También en 1942, Código de Comercio de Jorge Ubico. En 1970, por el Código de Comercio de Guatemala. Esto fue promulgado por Julio César Méndez Montenegro. Con vigencia, o el que le dio vigencia fue Carlos Manuel Arana Osorio. ¿Cuáles son las señales que han sido las últimas reformas del Código de Comercio? Bueno, pues las últimas reformas del Código de Comercio fue en el decreto 18-2017. Esto se habla acerca de lo referente al capital pagado mínimo de 200 quetzales y la capitalización de la reserva legal cuando exceda el 15%. El decreto 1-218 crea la ley de factoraje y descuento. El decreto 20-2018, ley de fortalecimiento al emprendimiento, crea la sociedad de emprendimiento y todo lo relativo a la misma. Y esto reforma el artículo del Código Civil y adiciona hasta el artículo 1055, reforma el artículo del Código de Comercio y adiciona hasta el artículo 1055, por lo que ya no tiene solo 1039, sino 1055 artículos. Los antecedentes históricos del Código de Comercio o del derecho mercantil, más que todo el derecho mercantil en sus antecedentes históricos, es que el origen del derecho mercantil se encuentra en el ámbito marítimo, con las figuras de préstamo a gruesa aventura y la echazón. El préstamo a gruesa aventura era un negocio por el cual una persona hacía un préstamo a otro, en el que si el barco llegaba o regresa de su destino, el naviera estaba obligado a pagar la cantidad más el interés, y en caso de un siniestro el prestamista perdía el dinero prestado. La echazón, diferente a esto, consistía en que el capitán podía echar las mercaderías al mar sin ninguna responsabilidad para aligerar el barco y evitar así que se hundiera o pudiera tener algún peligro. En Guatemala, en la época colonial, estuvo regido por las leyes españolas. Por ejemplo, la Capitanía General del Reino de Guatemala estaba sujeta al virreinato de la Nueva España, y de esa cuenta el comercio fue controlado por el consulado mexicano, hasta que el doctor Mariano Gálvez intentó modernizar las leyes del país, sustituyéndolas por los códigos de Livingston. ¿Qué es el concepto o el concepto de derecho mercantil? Bueno, el concepto de derecho mercantil es una rama o área del derecho privado que contiene un conjunto de principios, instituciones, doctrinas, teorías y normas jurídicas que regulan el comerciante y sus auxiliares, las obligaciones profesionales de los comerciantes, las cosas mercantiles y las obligaciones y contratos mercantiles. Nos preguntamos, ¿durante qué gobierno o en qué año fue promulgado el actual Código de Comercio? Bueno, pues fíjense usted que el actual Código de Comercio fue promulgado. El Código de Comercio fue promulgado en el año de 1970 bajo el gobierno de Julio César Méndez Montenegro. Esto ya lo habíamos platicado anteriormente. Las características de este derecho mercantil, por ejemplo, nos habla acerca de que es poco formalista, inspira rapidez y libertad en los medios para traficar, también tiene adaptabilidad y también
tiende a ser internacional. ¿Por qué se dice que el derecho mercantil es poco formalista? Bueno, pues es poco formalista porque los negocios mercantiles se concretan en simples formalidades. Por ejemplo, no es necesario un acta notarial, sino que simple y sencillamente se realiza, por ejemplo, con un documento, con un formulario. Entonces ahí, por eso es que se habla de que no es o que es poco formalista. Estos negocios mercantiles se concretan, vuelvo a repetir, simples formalidades. No es necesariamente una formalidad exacta la que se debe de realizar. ¿Por qué se dice que inspira rapidez y libertad en los medios para traficar? Bueno, porque el comerciante, o sea, el que vende su producto, o el empresario, debe negociar en cantidad y en el menor tiempo posible. O sea que si yo le voy a vender algo como comerciante, como empresario, yo debo de venderle o negociar esa cantidad en un tiempo estipulado que sea menor para que el cliente pues no vea de que nos estamos excediendo en la negociación y seamos concretos y claros de lo que se va a negociar. Porque el derecho mercantil tiende a ser adaptable o tiene una su adaptabilidad. Bueno, porque el comercio cambia día a día. Por lo tanto, el derecho mercantil debe irse adaptando a las condiciones reales del mismo. Por ejemplo, cuando surgió el Tratado de Libre Comercio a nivel internacional, pues también el derecho mercantil tuvo que adaptarse a esas condiciones reales que el mismo o que este tratado internacional estaba dando o se estaba ya iniciando en Guatemala y por supuesto en toda Centroamérica, el Tratado de Libre Comercio. Por eso es de que nosotros decimos que el derecho mercantil tiene que adaptarse, o sea, tiene adaptabilidad porque esta regula incluso los tratados que se inician o se van creando conforme al beneficio y a las necesidades de la población que va creciendo poco a poco. Cuando hablamos también de que por qué es internacional, bueno, ya esto que es internacional lo hablamos anteriormente con, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio también se adapta a que se prestan los servicios para un comercio, ya sea internacional o local, pero, por ejemplo, esta nueva norma, como es el Tratado de Libre Comercio, pues es internacional y por ende, la producción de bienes y servicios no es exclusivo para el tráfico o comercio local, vuelvo a repetir, sino que esto también ya trasciende fronteras y se va más allá de lo que es otros países a nivel internacional. En el principio del derecho mercantil tenemos de la buena fe guardada, tenemos de la verdad sabida, toda prestación se presume onerosa, o sea, toda prestación debe de ser pagada. Toda prestación, por ejemplo, si yo alquilo una casa, pues yo tengo que pagar el alquiler de una casa. Entonces, esa prestación que estoy solicitando, debo yo de pagarla, o sea, tiene que ser onerosa. Por eso se dice onerosa, se presume onerosa. La intención de lucro, si yo tengo una empresa o yo tengo un local, yo lo voy a rentar porque yo también necesito que se me pague por el servicio que yo estoy otorgando en dar prestado o en dar alquilado un local. Por eso esta es intención de lucro. Y también cuando hablamos sobre ante la duda, que deben favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación, por ejemplo, hacer los contratos, pero como no formalidad, con una formalidad que se debe de hacer en el derecho mercantil, sino que simple y sencillamente por medio de formularios o simple y sencillamente también por documentos que sean realmente basados en la ley. El principio de la buena fe guardada. ¿Y cuál es el principio de la buena fe guardada? Pues bueno, esta consiste en que las partes no buscan engañar a la otra. Si yo le hablo a una persona sobre que yo le voy a dar un cierto bien, yo no le voy a engañar a que, por ejemplo, mi vehículo que yo le voy a vender, el vehículo está dañado, sino que ahí nos habla acerca de que hay una buena fe, una buena fe guardada. ¿Qué significa?
de que yo le voy a decir a esta persona, mire, el bien que yo estoy otorgándole es un bien sin agravantes, sin agravamenes, sin ningún problema en base a pagos de impuestos, o incluso si yo vendo un vehículo, que el vehículo está en óptimas condiciones. Y cuando hablamos sobre el principio de la verdad sabida o palabra dada, consiste en que los contratantes tienen conocimiento de los derechos y obligaciones que como tal poseen. Cuando hablamos del principio de toda prestación se presume onerosa, consiste en que todo lo que sea objeto de contrato jamás será gratis. Porque si yo hago o realizo un contrato como alquiler de un bien inmueble, de una casa, de una finca, yo tengo que pagar, o sea, yo tengo que hacer un contrato y ese contrato debe ser pagado, ¿verdad? En este sentido también habrán contraprestaciones económicas que motiven la negociación, o sea, cuánto va a ser lo que se va a generar realizando nosotros este contrato de compra y venta o simplemente un arrendamiento. También el principio de intención de lucro consiste en que la intención de comerciante es obtener ganancias. Habíamos dicho esto anteriormente, que las ganancias deben de ser a través de sus negocios. Como empresario yo tengo que tener una ganancia y el derecho mercantil me otorga ese privilegio legalmente de poder yo también obtener ganancias a través de un negocio. ¿Y cuáles serían las fuentes formales del derecho mercantil? Bueno, las fuentes formales del derecho mercantil son 5. La costumbre, la jurisprudencia, la ley, la doctrina y el contrato. ¿Y qué se entiende o qué entendemos por negocios jurídicos mercantiles? Bueno, todo trato o acuerdo entre dos o más comerciantes apegado a derecho. El negocio jurídico mixto también nos habla acerca del trato o acuerdo entre comerciantes no comerciantes apegado al derecho. Y también los conceptos de las cosas mercantiles son todos aquellos bienes que integran la esfera del patrimonio que yo tengo, o sea, de lo que yo poseo en bienes inmuebles, o la esfera patrimonial del tráfico comercial que yo le voy a dar a mi empresa o al producto que yo estoy comerciando. Estas son cosas mercantiles y todas aquellas que se hacen, pues son un objeto de comercio. Bueno, ¿y cuáles serían las cosas mercantiles que contempla el Código de Comercio? Bueno, en una de las cosas mercantiles que contempla el Código de Comercio sería los títulos de crédito, la empresa mercantil y sus elementos, las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y los anuncios comerciales. ¿Y cuál sería la naturaleza de las cosas mercantiles? Bueno, esta naturaleza de la cosa mercantil nos habla bien de que es un bien inmueble, la de ser bienes inmuebles. Esto está fundamentado constitucionalmente de la libertad de comercio en el artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y quiénes pueden ser aplicables o quiénes puede aplicar o quiénes aplican o cuáles o quiénes aplican el Código de Comercio de Guatemala? Bueno, pues esto es muy sencillo. Los que aplican en el Código de Comercio de Guatemala son a los comerciantes en su actividad profesional, a los negocios jurídicos mercantiles y a las cosas mercantiles. ¿Y cuáles se consideran, por ejemplo, que los actos principales del comercio? Bueno, y los actos principales del comercio sería la producción de bienes y servicios, ponerlos a disposición del consumidor, y también la única ley que se aplica en un negocio mixto se aplicaría lo que es la ley mercantil. Supletoriamente, también se puede aplicar a la actividad del comercio el Código Civil. Y entre estos conceptos mercantiles tenemos de que todas las personas individuales que ejercen en nombre propio o con fines de lucro actividades comerciales relacionadas a lo siguiente sería la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intermediación de la circulación de bienes y a la prestación de servicios, la banca, por ejemplo, los bancos, seguros, las fianzas o también las auxiliares
de las anteriores. Y en este contexto explicamos también que el comerciante individual es una persona física que en nombre propio y con fines de lucro realiza una actividad mercantil o ejecuta actos de comercio por medio de una empresa mercantil. Entre las clases de comerciantes tenemos también los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Entre estas características tenemos que ejerce la actividad de comercio en nombre propio. Por ejemplo, el comerciante actúa con fines de lucro. El comerciante se dedica a actividades calificadas como mercantiles y el comerciante tiene capacidad de ejercicio. Entre estas excepciones, la capacidad del ejercicio del comerciante es cuando es incapaz de adquirir por herencia o legado una empresa mercantil. Cuando también se declare en interdicción o a un comerciante individual. Y entre estos requisitos indispensables para ser comerciante serían tener la capacidad para contratar y también la capacidad de obligarse. O sea, estar obligado a también favorecer y por supuesto obtener también algo oneroso. Según el Código de Comercio de Guatemala, ¿quiénes no son comerciantes? Bueno, pues fíjese usted que en el Código de Comercio de Guatemala los que ejercen una profesión libre, ellos no son comerciantes. Los que desarrollan actividades agropecuarias sobre productos que cultivan y transformen de su propia empresa. Los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Por ejemplo, aquellos artesanos que solamente se les dice, mire, hágame un cincho de cuero o un par de zapatos de cuero. Ellos, según el Código de Comercio de Guatemala, ellos no serían comerciantes porque yo les estoy solicitando que ellos me fabriquen un bien. Pero si este artesano, el que me va a hacer los zapatos de cuero o un cincho que me va a vender su cincho de cuero, él ya posee un almacén o tiene una tienda donde está vendiendo ese producto, entonces a esta persona que tiene esta tienda, almacén o almacena esos productos que él fabrica, pues a él se le puede decir que sí es comerciante. Pero si él no tiene almacén o tienda para el expendio de sus productos, pues no podemos decir que es un comerciante. Igual los que ejercen una profesión liberal. Por ejemplo, si alguien presta sus servicios profesionales a una empresa como auditor o un abogado presta sus servicios también como asesor, pues podríamos decir de que tampoco puede ser comerciante porque ejerce una profesión liberal, la cual es libre de dar sus servicios a cualquier persona. Igual los que desarrollan actividades agropecuarias, ellos los que cultivan sus productos y transformen de su propia fe, o sea, totalmente diferentes a que ellos están cultivando un producto, pero ese producto ya fue hablado por alguien de que esa persona tiene que cultivar porque el que le habló es dueño de la empresa, pero ya es comerciante. Pero el agricultor que solamente va a cultivar, pues tampoco puede ser un comerciante. Y también hablamos acerca de quienes no pueden ser comerciantes y no están regulados en el artículo 9 del Código de Comercio. Pues fíjese que, por ejemplo, aquellos comerciantes que se han declarado en quiebra, aquellos que van a cerrar sus negocios, también el corredor, también los extranjeros no inscritos en el registro mercantil, porque los extranjeros que quieren invertir en Guatemala, esos extranjeros tienen que estar inscritos en el registro mercantil para poder también ser catalogados como comerciantes. Pero si no se han registrado en el registro mercantil, valga la redundancia, ellos no pueden ser, os pueden decir, un americano, un estadounidense, diga, bueno, voy a poner una empresa y voy a vender este producto y voy a importar y toda la cuestión, no podría ser comerciante si no está registrado en el registro mercantil. También uno de los requisitos que un extranjero, y hablando de los extranjeros, pueda ser comerciante, pues individual o representante de personas jurídicas, es lo que habíamos platicado anteriormente. Tiene que inscribirse en el registro mercantil.
También aquellas personas que pueden ser comerciantes y que están casados, pues también los cónyuges pueden ser comerciantes. Si pueden, ellos también pueden. También pueden organizarse una sociedad mercantil con fines benéficos. Pues la pregunta es mera cauciosa, porque dice, ¿puede organizarse una sociedad mercantil con fines benéficos? Claro que no, porque conformidad al artículo 1728 del Código Civil, su actividad debe ser desarrollada con fines de lucro, no con fines de beneficio, o así como aquellas organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo esa ONG, que ellos vienen y dan un servicio gratuito en beneficio de ciertas personas que así lo necesitan. Por ejemplo, una ONG que se dedique al cuidado del niño hospitalizado, por ejemplo. Ellos no pueden organizarse como una sociedad mercantil porque ellos tienen un fin benéfico. Pero esas organizaciones que no tienen un fin benéfico, pues tienen que tener un fin de lucro, de recibir lo que ellos están dando. También el concepto legal de la sociedad, fíjese que en el artículo 1728 del Código Civil, esto nos habla que es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Si yo tengo una empresa, pero yo necesito que esa empresa crezca, yo le hablo a un amigo y le digo, mira, necesito que me apoyes y que puedas invertir también en la empresa que yo estoy creando. La empresa que yo estoy creando son productos, por ejemplo, de limpieza. Te digo, desinfectantes, aromatizantes, pero necesito más capital. Si te interesa, podés unirte a mí, ser parte de la empresa. Tenemos una sociedad, vamos a tener un concepto de sociedad mercantil y nos vamos a dividir las ganancias. Concepto legal de contrato de sociedad. Entonces, vamos a tener una sociedad los dos y de lo que se venda, si se vendieron, te digo, 50,000 quetzales, por ejemplo, y tengo una ganancia de 20,000, entonces nosotros nos vamos a repartir esos 20,000 en partes iguales. Podría ser de esa manera. Y el concepto de sociedad mercantil también nos habla de que cuando existe una sociedad mercantil, nos habla acerca de que es una agrupación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, 10 personas. O sea, son varias personas las que pueden tener esta sociedad mercantil, que mediante un contrato que se unen para la común realización de un fin lucrativo, o sea, de alguna ganancia, crean un patrimonio específico, ¿ya? Y estos pueden adoptar las formalidades establecidas por la ley, que entonces esta sociedad mercantil que se va a crear, esta agrupación de personas que van a crear esta sociedad mercantil, estas personas pues se unen para la común realización de un fin lucrativo, o sea que ellos van a recibir también el dividendo de las ganancias que, por supuesto, de los servicios que van a representar o que van a otorgar como sociedad mercantil. Esto de la sociedad mercantil, voy a hacer un poco de énfasis más. Esto de la sociedad mercantil, esto se viene o se basa que se tiene que realizar un contrato solemne por el que dos o más personas convienen, vuelvo a repetir, en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica. Estas se van a dividir, vuelvo a repetir, ya lo había dicho anteriormente, las ganancias, y estas adoptan las formalidades que el artículo 10 del Código Civil así lo establece. Bueno, cuando hablamos de los contratos de sociedad, hablamos de varias características, y entre estas características podemos decir que tenemos consensual, el plurilateral, tenemos también principal, oneroso, absoluto. Esta que es oneroso absoluto no está sujeto a condición. También tenemos de tracto sucesivo
y también tenemos el solemne. Entre estos conceptos de los comerciantes sociales o especiales sociales o sociales especiales, más que todo el concepto del comerciante social especial, serían aquellas sociedades que se rigen en cuanto a su forma, organización, funcionamiento, por lo que disponga el Código de Comercio, y en cuanto a la autorización para constituirse y operar, estas también se regirán por las leyes especiales. Podemos también observar de que las sociedades se les conoce como comerciantes sociales especiales. ¿Y cuáles serían estas sociedades? Por ejemplo, cuando hablamos de sociedad anónima, cuando hablamos de qué sociedades se les conoce como comerciantes sociales especiales. Bueno, pues fíjese usted que entre las sociedades, entre los comerciantes sociales especiales, podríamos hablar de que en esto entran los bancos, las aseguradoras, las afianzadoras, las financieras, la bolsa de valores, los almacenes generales de depósito. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, ¿por qué son comerciantes sociales especiales? Bueno, porque, por ejemplo, los bancos dan un